Muy buenas, bienvenidos a Mente Dispersa. Aunque todo lo que te cuento está basado en psicología y ciencia, este contenido es educativo y divulgativo, no debe ser considerado como consejo médico ni terapia clínica. Si sientes que necesitas ayuda, por favor acude a un profesional de la salud. Hay días en los que el mundo parece una radio bien sintonizada, las noticias llegan claras, la música tiene ritmo, incluso los silencios dicen algo. Y hay otros en los que esa radio sigue encendida, pero el volumen está tan bajo que uno sospecha que alguien, quizá con malas intenciones o con torpeza técnica, ha girado una perilla invisible. No es que el aparato esté roto, no hay chispazos ni humo, simplemente ya no suena como antes. Así comienza, muchas veces, la experiencia de perder el contacto con las emociones o con el placer. No de golpe, no con un gran apagón dramático, sino con un desvanecimiento gradual, como cuando una fotografía antigua va perdiendo color sin pedir permiso. La vida cotidiana continúa, porque tiene esa mala costumbre de no detenerse cuando algo importante ocurre por dentro. Uno se levanta, se lava los dientes, recuerda poner la tapa al dentífrico, o no, sale a la calle, trabaja, conversa. Desde fuera, todo parece funcionar. Desde dentro, en cambio, algo no termina de encajar. Las palabras que antes describían estados internos ahora suenan ajenas, como términos técnicos de un manual escrito en otro idioma. Alegría, tristeza, miedo, entusiasmo, todas siguen existiendo en el diccionario, pero cuesta relacionarlas con una experiencia propia. Es como leer el menú de un restaurante muy elegante y no tener hambre. Se reconocen los nombres de los platos, pero ninguno provoca salivación. La alexitimia se manifiesta justamente en esa dificultad para identificar y describir las emociones. No implica que las emociones no existan, sino que se vuelven borrosas, difíciles de traducir a palabras o incluso de reconocer como tales. El cuerpo puede reaccionar, el pulso puede acelerarse, el estómago puede tensarse, pero la conexión entre esas señales y un significado emocional claro se debilita. Es como recibir notificaciones en el teléfono sin saber qué aplicación las envió. Hay vibración, hay sonido, pero falta el contexto. Quien vive esto no se despierta una mañana pensando, hoy no entenderé lo que siento. Más bien se sorprende al notar que, ante situaciones que antes provocaban una reacción clara, ahora solo hay una especie de neutralidad confusa. Un ascenso laboral, una pérdida, un reencuentro, una discusión, todo parece ocurrir a una distancia prudente, como si se observara la propia vida desde la fila de atrás de un cine. La pantalla se ve, la trama se sigue, pero la inmersión es incompleta. Y no es porque la película sea mala, simplemente el sonido interno está bajo. En paralelo, o a veces de manera independiente, aparece la anedonia, esa palabra que suena como el nombre de un planeta lejano pero que describe algo muy terrenal, la disminución o ausencia de placer. Actividades que antes resultaban gratificantes pierden su brillo. La comida sabe correcta, pero no deliciosa. La música se escucha, pero no conmueve. Los logros se alcanzan, pero no generan satisfacción. No hay necesariamente tristeza intensa, lo cual desconcierta aún más, porque uno esperaría que la falta de placer viniera acompañada de un gran malestar. En cambio, lo que aparece es una especie de planicie emocional, un terreno llano donde nada destaca demasiado. Es importante aclarar que la anedonia no es simple aburrimiento ni pereza, aunque desde fuera pueda confundirse con ambas. El aburrimiento tiene una inquietud implícita, una sensación de quiero algo y no lo tengo. La anedonia, en cambio, se parece más a un sé que esto debería gustarme, pero no pasa nada. Es la experiencia de comer un pastel muy elaborado y pensar, sí, es un pastel, sin que el cerebro haga fuegos artificiales. Y eso, repetido en el tiempo, puede resultar profundamente desconcertante. Ambos fenómenos pueden coexistir, entrelazarse o aparecer por separado. A veces la dificultad para reconocer las emociones hace que el placer sea difícil de registrar, otras veces la falta de placer vuelve irrelevante el esfuerzo de poner nombre a lo que se siente. Es como intentar describir un color que se ha ido apagando poco a poco. Uno recuerda que antes era rojo intenso, pero ahora solo queda un tono indefinido entre el gris y el rosa desvaído. Desde el punto de vista científico, estas experiencias no son caprichos ni fallas morales. Están relacionadas con procesos neurobiológicos, patrones de desarrollo, experiencias tempranas, estados psicológicos prolongados y, en algunos casos, condiciones médicas específicas. El cerebro, ese órgano que solemos tratar como una caja negra confiable,
es en realidad un sistema complejo que aprende, se adapta y también se protege. A veces, en contextos de estrés prolongado o de sobrecarga emocional, la desconexión puede funcionar como una especie de modo ahorro de energía. No es una solución ideal, pero es una respuesta. La alexitimia, por ejemplo, se ha estudiado en relación con la forma en que se procesan las señales internas del cuerpo. Identificar una emoción no es solo una cuestión de vocabulario, implica percibir cambios fisiológicos, interpretarlos y asociarlos a un significado. Cuando ese circuito se vuelve menos eficiente, la experiencia emocional se fragmenta. El cuerpo habla, pero el traductor interno está de vacaciones o trabaja a medio turno. Y no dejó una nota explicativa. Esto puede generar situaciones curiosas. Una persona puede notar que está irritable sin saber por qué, o sentir un cansancio que no se explica solo por la falta de sueño. Puede acudir al médico por molestias físicas recurrentes y salir con análisis normales, lo cual es tranquilizador y frustrante a la vez. Tranquilizador porque no hay nada grave, frustrante porque la sensación persiste. El cuerpo insiste, pero el mensaje sigue sin decodificarse del todo. La anedonia, por su parte, se relaciona con los sistemas cerebrales de recompensa, esos circuitos que se activan cuando algo resulta placentero o motivador. No se trata únicamente de gustar algo, sino de anticiparlo, disfrutarlo y recordarlo como valioso. Cuando este sistema se ve alterado, la vida pierde matices agradables. No desaparecen las responsabilidades ni las rutinas, solo se diluye la sensación de gratificación asociada a ellas. Es como trabajar todo el mes y recibir un recibo de sueldo sin cifras, solo con la palabra correcto. En la vida diaria, esto puede traducirse en una sensación de automatismo. Se hacen cosas porque hay que hacerlas, no porque generen interés. El día se organiza en función de obligaciones, no de deseos. Y aunque el sentido del deber puede ser admirable, vivir exclusivamente desde ahí resulta agotador. El humor, en estos casos, suele aparecer como un mecanismo de supervivencia. Bromear sobre la propia apatía, decir cosas como mi entusiasmo se quedó sin batería o soy una persona muy estable, tan estable que no me muevo, puede aliviar momentáneamente la tensión. Pero el fondo del asunto sigue ahí, pidiendo atención. Hablar de estas experiencias no es sencillo, en parte porque el lenguaje cotidiano está lleno de suposiciones sobre cómo debería sentirse alguien en determinadas circunstancias. Cuando esas suposiciones no se cumplen, surge la sensación de rareza, de estar fuera de sintonía con el resto del mundo. No es que falte información, es que sobra comparación. Y la comparación, como se sabe, rara vez es amable. A nivel social, la dificultad para expresar lo que ocurre internamente puede generar malentendidos. No porque exista mala intención, sino porque las señales habituales no están presentes. La comunicación se vuelve más literal, más centrada en hechos que en estados internos. Esto no es ni bueno ni malo en sí mismo, es una característica. El problema aparece cuando esa literalidad se interpreta como frialdad o desinterés, cuando en realidad se trata de una forma distinta de experimentar y procesar la realidad. Como usar un mapa en blanco y negro en un mundo lleno de colores. La información está, pero el contraste es distinto. La anedonia también tiene efectos prácticos. La motivación suele disminuir, no porque falte disciplina, sino porque el refuerzo interno es débil. Hacer ejercicio, mantener hobbies, incluso descansar, puede sentirse como una tarea más en la lista. Paradójicamente, descansar sin placer cansa. Y así se entra en un círculo donde la falta de disfrute reduce la actividad, y la reducción de actividad disminuye aún más las oportunidades de experimentar algo gratificante. No es un círculo vicioso ruidoso, es uno silencioso, de esos que giran sin que uno se dé cuenta. Desde la perspectiva clínica, identificar estos fenómenos requiere tiempo y observación. No siempre aparecen como quejas directas. A veces se esconden detrás de frases como todo me da igual o hago las cosas por inercia. Otras veces se manifiestan como un énfasis excesivo en lo práctico, en lo medible, en lo concreto. Cuando el mundo interno se vuelve confuso, lo externo ofrece una sensación de control más clara. No es casualidad que muchas personas en esta situación se vuelvan muy eficientes en tareas estructuradas. El problema no es la eficiencia, sino la ausencia de resonancia interna. El tratamiento y el abordaje dependen del contexto, de la historia personal, de los factores biológicos y psicológicos implicados. No existe una solución única ni una receta universal.
En algunos casos, trabajar sobre el reconocimiento de sensaciones corporales ayuda a reconstruir el puente hacia las emociones. En otros, intervenir sobre los hábitos diarios, el descanso, la estimulación cognitiva o el manejo del estrés puede mejorar la capacidad de experimentar placer. A veces, simplemente poner palabras, aunque sean torpes o imprecisas, ya es un avance. Decir no sé qué siento, pero algo pasa es un comienzo más honesto de lo que parece. Es importante desterrar la idea de que estas experiencias son sinónimo de falta de interés por la vida o de indiferencia voluntaria. Nadie elige dejar de disfrutar lo que antes le resultaba valioso. Si alguien pudiera apretar un botón y volver a sentir placer o claridad emocional, lo haría sin dudar. La dificultad está en que ese botón no existe, y el proceso de recuperación suele ser gradual, lleno de pequeños ajustes más que de grandes revelaciones. El humor, usado con cuidado, puede ser un aliado. Reírse de la propia torpeza emocional, decir cosas como mi mundo interno es minimalista o soy una persona de emociones en formato borrador, puede quitarle dramatismo sin negar la realidad. La clave está en no usar el humor como una forma de evitar el tema, sino como una manera de hacerlo más llevadero. El conocimiento, después de todo, no tiene por qué ser solemne todo el tiempo. La investigación continúa avanzando en la comprensión de estos fenómenos. Se estudian las bases neurobiológicas, los factores de riesgo, las formas de intervención más eficaces. Cada nuevo dato ayuda a desmontar prejuicios y a ofrecer explicaciones más precisas. Saber que lo que ocurre tiene un nombre y un marco teórico no soluciona todo, pero reduce la sensación de estar perdido en un territorio sin mapa. En última instancia, hablar de la pérdida de las emociones y del placer es hablar de la complejidad de la experiencia humana. No todo es blanco o negro, intenso o vacío. Hay zonas intermedias, estados ambiguos, silencios internos que también forman parte de la vida. Reconocerlos no implica resignarse, sino entender que el bienestar no siempre se mide por la intensidad, sino por la posibilidad de reconectar, aunque sea poco a poco, con lo que da sentido a la existencia. Y así, entre explicaciones científicas, observaciones cotidianas y alguna que otra broma discreta, se puede comprender que la alexitimia y la anedonia no son fallas de carácter ni caprichos del destino. Son experiencias reales, complejas, que requieren atención, paciencia y, sobre todo, una mirada informada. Porque a veces, para volver a subir el volumen de la radio interna, primero hay que aceptar que estuvo baja, sin culpar al aparato ni al oyente. Solo entonces se empieza a escuchar, de nuevo, aunque sea en un susurro, que algo sigue ahí. Ese susurro del que se habla no es una metáfora optimista colocada para cerrar con elegancia, sino una descripción bastante literal de cómo se experimenta, en muchos casos, el proceso interno cuando las emociones y el placer no están del todo accesibles. No aparece como una revelación clara ni como un cambio evidente. Más bien se manifiesta como una ligera variación en la percepción, algo tan sutil que podría confundirse con cansancio, con rutina o incluso con simple distracción. Y, sin embargo, está ahí, insistiendo de forma discreta, como un ruido de fondo que no se puede apagar del todo. Cuando el volumen interno ha estado bajo durante mucho tiempo, el cerebro se acostumbra a esa configuración. No porque sea ideal, sino porque es lo conocido. Cualquier cambio, incluso uno positivo, puede resultar extraño. De pronto, una pequeña reacción, un interés leve, una curiosidad pasajera, una sensación corporal algo más definida, llama la atención precisamente porque rompe la monotonía. No es una emoción intensa ni un placer desbordante, es apenas un indicio. Pero ese indicio tiene valor, porque demuestra que el sistema no está apagado, solo funcionando en un rango limitado. En el caso de la alexitimia, uno de los aspectos menos comprendidos es que la dificultad no se limita a no saber qué se siente, sino también a no saber cuándo algo merece ser interpretado como emocionalmente relevante. Muchas experiencias pasan sin ser registradas como tales. No es que no ocurra nada, es que no se etiqueta. El cerebro procesa la información, toma decisiones, reacciona, pero sin generar una narrativa interna clara. Esto puede dar lugar a una sensación de extrañeza respecto a uno mismo, como si las propias reacciones fueran observadas desde fuera, con cierto desconcierto técnico. Esta falta de narrativa emocional no implica ausencia de pensamiento. Al contrario, en muchas personas se desarrolla un estilo cognitivo muy elaborado, orientado al análisis, a la lógica, a la explicación racional de lo que ocurre. Cuando las emociones no ofrecen información clara, la mente compensa con razonamientos.
Todo tiene una causa, una consecuencia, una estructura. El problema aparece cuando se espera que ese razonamiento sustituya por completo a la experiencia emocional, algo que simplemente no puede hacer. Es como intentar explicar el sabor de una fruta usando únicamente fórmulas químicas. La información es correcta, pero la vivencia sigue siendo inaccesible. Con la anedonia sucede algo similar en cuanto a la adaptación. Cuando el placer no aparece, se reorganizan las expectativas. Se deja de buscar disfrute y se prioriza la funcionalidad. ¿Sirve? ¿Es útil? ¿Es necesario? Esas preguntas reemplazan a «me gusta» o «me hace sentir bien». No es una decisión consciente, sino una respuesta práctica. Si el sistema de recompensa no responde, insistir resulta frustrante, así que se aprende a no esperar demasiado. El inconveniente es que, con el tiempo, esa renuncia se vuelve automática y difícil de cuestionar. Un detalle importante es que la anedonia no siempre es total. No todo placer desaparece por completo. A veces se conserva el placer anticipatorio pero no el consumatorio, o al revés. Puede haber interés por iniciar una actividad, pero una vez realizada, la satisfacción no llega. O puede no haber ganas de empezar nada, pero, si se hace, se reconoce racionalmente que fue correcto, aunque sin sensación interna clara. Estas diferencias suelen pasar desapercibidas, pero son relevantes para comprender cómo funciona el problema y por qué no se experimenta de la misma manera en todas las personas. En el día a día, esto genera una relación particular con el tiempo. El pasado se recuerda más por hechos que por sensaciones. El futuro se planifica más por obligación que por ilusión. El presente se transita con una atención práctica, casi administrativa. No hay necesariamente desesperación, lo cual hace que el problema sea menos visible tanto para quien lo vive como para quienes lo rodean. Es una dificultad silenciosa, que no grita ni interrumpe, pero que acompaña de forma constante. La ausencia de placer también afecta la forma en que se evalúan los logros. Alcanzar una meta no produce la satisfacción esperada, lo que puede llevar a pensar que la meta era incorrecta o que el esfuerzo no valió la pena. Sin embargo, el problema no está en el objetivo ni en el camino recorrido, sino en la capacidad de registrar la recompensa interna. Esto puede derivar en una búsqueda constante de nuevas metas, con la esperanza de que la próxima sí se sienta diferente. Cuando eso no ocurre, aparece una sensación de desgaste, no necesariamente emocional, sino existencial. Desde un punto de vista neuropsicológico, se sabe que los circuitos involucrados en el placer y en el reconocimiento emocional no funcionan de manera aislada. Están conectados con sistemas de memoria, atención y regulación fisiológica. Por eso, la anedonia y la alexitimia rara vez aparecen solas. Suelen ir acompañadas de fatiga mental, dificultades para concentrarse o una sensación general de desconexión. No es un fallo localizado, es un patrón de funcionamiento global que afecta la experiencia subjetiva. Un aspecto que suele generar confusión es que estas personas pueden reírse, hacer bromas y participar en conversaciones animadas. El humor no desaparece necesariamente, a veces se vuelve más intelectual, más observacional. Se entiende el chiste, se reconoce la ironía, se responde adecuadamente. Pero la risa no siempre va acompañada de una sensación interna clara de diversión. Es una respuesta aprendida, socialmente eficaz, pero internamente tenue. Esto no significa falsedad, sino adaptación. Hablar de recuperación o mejora no implica imaginar un regreso abrupto a un estado idealizado de intensidad emocional constante. En realidad, incluso en personas sin estas dificultades, las emociones y el placer fluctúan. El objetivo no es sentirlo todo con máxima intensidad, sino ampliar el rango de experiencia. Pasar del silencio absoluto a un murmullo ya es un cambio significativo. Reconocer una sensación corporal, notar una preferencia leve, identificar una incomodidad difusa, todo eso forma parte del proceso. Por eso, el trabajo suele centrarse en lo concreto. No en grandes preguntas existenciales, sino en detalles pequeños. ¿Qué cambia en el cuerpo cuando algo resulta mínimamente agradable? ¿Qué situaciones generan un poco menos de apatía? ¿Qué actividades, aunque no entusiasmen, resultan más llevaderas que otras? Estas observaciones no son triviales. Son datos. Y con datos se puede trabajar, incluso cuando las emociones no ofrecen un relato claro. La paciencia es un factor clave, aunque no uno fácil de cultivar. Vivimos en una cultura que valora las respuestas rápidas y los cambios visibles.
La experiencia de la alexitimia y la anedonia no encaja bien en ese esquema. Aquí, los avances son discretos, a veces ambiguos, y no siempre lineales. Hay días en los que parece que algo se mueve, y otros en los que todo vuelve a sentirse plano. Interpretar esto como un fracaso es comprensible, pero inexacto. El sistema no retrocede, simplemente no avanza en línea recta. Entender estas condiciones desde un enfoque informativo ayuda a reducir la autoexigencia. No se trata de esforzarse más para sentir, como si las emociones respondieran a órdenes directas. Tampoco se trata de resignarse a una vida sin matices. Se trata de reconocer las limitaciones actuales del sistema interno y trabajar dentro de ellas. Ajustar expectativas, explorar alternativas, observar sin juzgar. No es un camino espectacular, pero es uno realista. Y así, volviendo a la imagen de la radio interna, subir el volumen no siempre depende de encontrar la perilla correcta de inmediato. A veces implica revisar los cables, aceptar interferencias, cambiar de frecuencia o simplemente quedarse escuchando el ruido de fondo hasta que, poco a poco, alguna señal empieza a distinguirse. No es un proceso dramático ni heroico. Es técnico, paciente y, en ocasiones, sorprendentemente humano.